Buenos días. En esta presentación será descrita de manera detallada el desarrollo del caso de estudio en el curso de Ética para Pregrado, Grupo 101, el cual hemos denominado el caso M y que compartiremos con ustedes en el transcurso de la misma. A manera global, presentaremos una breve introducción del caso de estudio, un soporte teórico, las alternativas de solución, conclusiones, comentarios y finalmente la síntesis que el grupo consolidó sobre este ejercicio. El presente trabajo compila los diferentes planteamientos acerca de las posibles soluciones que los miembros del grupo colaborativo proponemos para el caso de estudio de la niña violada, el caso M, por un grupo armado ilegal a las afueras de la ciudad de Buenaventura, el cual ha sido objeto de estudio del curso de ética. El insumo de esta actividad son algunos referentes teóricos que abordan diferentes temáticas que se interrelacionan con el caso. Finalmente, se presentan las conclusiones generadas sobre este ejercicio colaborativo que se constituyen en un paso formativo en el desarrollo del aprendizaje significativo e integral. A partir de las preocupaciones de los diferentes autores por la interacción social del individuo con la sociedad, se han tomado como ejes de referencia los siguientes autores. El primero de ellos es Cornelio Castoriadis, quien explica en el imaginario social instituyente al individuo como una creación social que ha establecido la sociedad mediante la implementación de códigos. Para ello, el autor enfoca su punto de vista dividiendo la sociedad en dos momentos, histórico e imaginario social. El primero de ellos hace referencia al origen y adquisición de hábitos y costumbres de una manera heredada, que permitieron definir y organizar normas y principios. El otro tópico de estudio corresponde al imaginario social, el cual se fundamenta en la psiquis, un entorno inconsciente donde se aloja lo inesperado, lo discontinuo y la imaginación. Concluye el autor que los dos puntos de vista son válidos, inseparables, porque ambos interactúan, permitiéndole a la sociedad autocrearse y reformarse. De otra parte, Barthanas-Baum focaliza sus esfuerzos en la evaluación de dos emociones fuertemente arraigadas en nuestra sociedad, el asco y la vergüenza. De la primera afirma que históricamente el asco puede ser considerado como un tabú, dado su efecto contaminante. Esta emoción surge como respuesta a la repugnancia que proporciona en algunos individuos los pequeños grupos marginales. En cuanto a la vergüenza, Nussbaum expresa que a pesar de la posibilidad real de generar una enseñanza formativa al infractor de la falta, no es admisible su uso como ejemplo a imitar, puesto que atenta de igual manera con el respeto y la dignidad humana. Para la autora, asco y vergüenza deben ser completamente evitados, pues no son un modelo a seguir en la construcción social del individuo y por ende de la sociedad. Desde otro punto de vista, es Elena Córdoba quien relaciona en su ensayo dos temas íntimamente ligados en nuestra globalizada sociedad, el concepto de deontología y la conciencia profesional. De la deontología o ciencia de la moralidad, la autora precisa el concepto como un conjunto de reglas que deben asumir los miembros de una profesión. Estas pautas tienen como objetivo integrar las normas con las cuales los profesionales se deben adecuar en el ejercicio de la profesión. En cuanto a la conciencia profesional, Córdoba menciona la responsabilidad adquirida por una profesión y sus profesionales al compromiso y cumplimiento de una actividad en beneficio de una sociedad. Será Adela Cortina, bajo el concepto de ética de mínimos y valores máximos, quien define a la sociedad actual como una institución con fuertes falencias en cuanto a igualdad, justicia y solidaridad se refiere, permeada por una ausencia total a la dignidad humana, situación originada por la ausencia de valores y de factores arraigados como lo han sido el conflicto social, la ilimitada conquista del poder político, entre otras. No obstante, a través de una serie de alternativas,
sugiere algún tipo de solución de la convivencia, tolerancia, destrucción de dogmas y planteamiento de proyectos de vida puedan ser consideradas como opciones de rehabilitación de un ya deteriorado tejido social. Y es precisamente Cortina el referente a seguir en este desarrollo colaborativo, quien además presenta en la ética de diálogo y deliberación una interesante posibilidad en la resolución de conflictos mediante una articulación con la ética de mínimos y valores máximos, y donde solo debe predominar como valor fundamental la justicia. Esta misma, a su vez, conlleva a compartir otros valores como son la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y los derechos humanos de las tres primeras generaciones, al igual que sus homólogos económicos, sociales y culturales. Finalmente, la filósofa española sugiere en el desarrollo de su pensamiento ideas que conllevan a actitudes conciliadoras, respetando el derecho a la vida como pilar fundamental en la construcción de una sociedad moralmente pluralista y surgida de un diálogo proactivo con un solo fin: la construcción de individuos morales con un sentido de justicia, conciencia, compasión y pertenencia. Para terminar esta fundamentación teórica, se hace indispensable conocer la concepción de la ética desde la realidad nacional. Para ello se citará a Guillermo Hoyos, quien justifica una propuesta de consolidación de la ética en nuestro entorno a través del fortalecimiento de una educación a todo nivel, integración, pluralidad y participación proactiva con las ciencias humanas y sociales. Mi nombre es Andrés Ramírez, soy estudiante de la UNAD. A continuación les socializo el producto final del estudio del caso del grupo 101 de ética. Análisis de los aspectos discutidos en el foro. Claramente, no es una tarea fácil proponer soluciones a un caso de violación y particularmente a una violación sexual que involucra a una menor de edad en una zona marginal del conflicto armado, olvidada por instituciones estatales, toda vez que la situación ocurre en un país donde existen variedades de leyes, decretos y normatividades, las cuales casi nunca se cumplen o se cumplen parcialmente según la interpretación de las mismas y de los intereses de quienes administran la justicia en Colombia. Bajo un concepto que parece irreconciliable, vida plena versus vida feliz, Cortina presenta en la ética de diálogo y de, y de liberación una interesante posibilidad en la resolución de conflictos mediante una articulación con la ética de mínimos y valores máximos, en donde el predominio de valores fundamentales, tales como el respeto a los derechos humanos, la libertad, traducida como participación, democracia e independencia, la igualdad, el respeto y la justicia, son los cimientos de una sociedad. Y es precisamente aquí cuando surge la importancia del pluralismo moral, en donde se permite la convivencia de las diversas concepciones e ideologías de lo que es una vida plena y feliz, fundamentadas en el cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano. Para que la convivencia sea posible, es necesario que la sociedad establezca unos mínimos de justicia, aunque esto no es una tarea fácil, dado que el ser humano tiene diferentes cosmovisiones, diversas maneras de entender la vida y la muerte. Para una gran población, el respeto a la vida es esencial. Para otros sectores marginales, para este caso, el grupo armado,
ilegal que atropella con sus actos a una población civil, mediante todo tipo de violación. La vida del prójimo es ajena en su escala de valores, a un mecanismo cuyo pensamiento solamente se traduce en el atropello y la agresividad. No obstante, en este punto es necesario aclarar aquello que buena parte de la sociedad considera moralmente aceptable. En este caso, impedir la interrupción del embarazo de la niña y ofrecer su bebé a un lugar de adopción. Parte de un monismo moral impuesto por el régimen tradicionalista y conservador que ha gobernado a Colombia desde los orígenes de su historia. Desde esta óptica resulta indispensable resaltar que dentro del concepto de valores mínimos de justicia, a los cuales no puede ni debe renunciar la humanidad, acompañan inquebrantablemente tres generaciones de derechos, incluso naturalmente el de la dignidad y el respeto a la vida. Sin embargo, la realidad existente es bien diferente. La justicia se queda en el papel, y no pocas veces en el imaginario subjetivo, y regiones apartadas de nuestra geografía sufren con rigor la falencia de este derecho fundamental, como ocurre con el caso de M. Ante esta situación, el concepto de felicidad por todos y para todos prácticamente se convierte en una utopía difícil de encontrar. A esta altura de la discusión entra en consideración un planteamiento que Cortina expresa sobre la ética del diálogo y cuyo pensamiento hace directamente referencia al caso de estudio y que podría resumirse sobre una base de afectación del cumplimiento de normas y leyes por el concepto de justo e injusto. Particularmente serían los medios, trabajadores sociales, la niña M y su familia, quienes tendrían la potestad de decir lo que consideran justo para este caso, y en las situaciones similares que puedan presentarse a futuro. Desde otra esquina, aquel sector que define la práctica del aborto, quienes dejan de lado el derecho a la vida del feto que crece en el vientre de la madre, aduciendo el desarrollo de esta práctica en eventos, tales como violaciones, incestos o malformaciones congénitas. De esta forma se afecta el diálogo recíproco y proactivo que debe predominar en condiciones de armonía simétrica. Claramente, ante dos disposiciones contradictorias y diametralmente opuestas, solo resulta un dilema. En este caso de estudio, entra en juego los conceptos de democracia deliberativa, donde todos los actores sociales implicados en el caso de la violación dialoguen abiertamente sobre lo que consideran justo o injusto, para que su comunidad política, los médicos con su objeción de conciencia, los trabajadores sociales que buscan disuadir a M, la Iglesia que pretende condenar moralmente a la niña y a su familia, deban encontrar puntos comunes y mediante el diálogo reflexivo llegar a planteamientos justos e incluyentes de propuestas que partan de todos y para todos.